Por eso es clave que el domingo la gente vote por gente que no esté arrodillado al servicio de los caprichos del gobierno nacional. Ya el candidato Bolívar firmó en notaría. Se bajó, ni Bolívar quiere eso. Ya, ni ya Bolívar firmó en quiere notaría cambiar el metro. Ya Bolívar el consorcio firmó en chino está notaría. incumpliendo desde mayo, que no ha entregado los estudios y diseños. Eso es está falso. incumpliendo. Lo multaron, pagó y cumplió. ¿Y lo multaron por qué? Por incumplimiento. Y pagó y cumplió. Claro, pero se lo puso al multaron día. porque cumplió. Es decir, no es que pueda incumplirse en el futuro, es que hoy están incumpliendo. No hay. Los pero estudios y pero diseños no están retrasos terminados normales. y tampoco los cálculos definitivos de cuánto va a costar el metro una vez entregado. Eso es falso. Hoy el presidente está diciendo, bueno, sabemos que el domingo hay elecciones, sabemos que hay una decisión política, pero este gobierno quiere ofrecerle a la ciudadanía de Bogotá el mejor metro posible, que es un metro robusto, que es un metro que no solamente nos permita decir Bogotá por fin tiene metro, sino que Bogotá tiene un metro que responde a las necesidades desde el punto de vista técnico, no político, que necesita la ciudad. No es un capricho. Y desafortunadamente los bogotanos están condenados a tener que vivir en el trancón. Entonces, pues ese es como mi análisis frente al trino del señor presidente, bastante largo. Además, se ve que está como desocupado porque le queda bastante tiempo para trinar. El presidente Gustavo Petro agilizó la construcción de la segunda planta de tratamiento del río Bogotá, que es la planta... La planta fiscal. Está trabado. Pero El lo pobre aceleró, alcalde nuevo tiene que llegar a rogar. Lo aceleró, pero otra cosa, otra cosa es la planta elevadora de Canoas, que es la otra. La negó. Pero La negó. las inversiones públicas que se hicieron con todo lo que hizo del alcantarillado de la ciudad Gustavo Petro, eso es ser responsable Pues con la como ciudad. alcalde, es su claro, deber. Pero entonces no digan que ha parado las grandes Como obras. presidente. Bueno, Como presidente sí llegó a eso. Bueno, pero ahorita estamos en el proceso, llevamos un año en el gobierno para hacer muchas cosas Y para en la un ciudad. año Un ya año ha llegó. hecho mucho daño, era mucho En daño. un año Cuando dañó piensa, eso. cuando el presidente de la Dañó República todo eso. piensa las inversiones públicas, siempre ha pensado en Bogotá, Cundinamarca y la región. Pero Cuando si son piensa en la ejemplos reserva Van der concretos. Hamen, piensa en Bogotá, La Cundinamarca. reserva está protegida Cuando por el piensa, POT que dijo ahí claro, no se puede construir. pero si nosotros Y eso vamos es ley para 12 a años. sustraer hectáreas de la reserva Van der Hamen, 20. estamos atacando a la ciudad. ¿Sabes qué? Esas Cuando 20 nosotros hectáreas las aprobamos propuso el presidente Petro plan en de el Lagos de POT de él como Torca, alcalde. estamos atacando la reserva Van der Hamen. Cuando nosotros no compramos predios en la reserva Van der Hamen, estamos atacando. Petro no compró como Petro alcalde, compró ahora sí va avanzando muy 150 bien. mil millones en predios como alcalde. Pero hoy, Claro, hoy el tema de Heráclito, ¿cuántos ha comprado Claudia? muchos más y ahí ¿Cuántos? los pueden verificar. ¿Cuántos compró Peñalosa? ¿Cuál es el reto? Podemos mirar las Heráclito cifras y no ha comprado de televidentes. manera igual. Pero vea, Angélica, el tema es que No no pueden podemos bloquear hoy desde la decir de manera presidencia. ligera que el presidente se está atravesando al desarrollo de Bogotá, cuando no es Petar, cierto. Boyacá, Cuando no- eso no es Autonorte, cierto. Regiotrans del Norte, Regiotrans ¿Cuánto- del Occidente ¿Cuánto y lleva Metro. construyendo? Petro, Año y ¿cuánto 4 lleva? meses Año. y ha hecho estos Claudia, 5 ¿cuánto años. lleva? 4 años. Y ha hecho todo esto y él llega a última 4 hora años. a ¿Hicieron bloquear la Boyacá esto. en los 4 años? La Boyacá, la La hizo extensión, Claudia, la no la hizo extracción, Claudia. ¿así? La hizo Peñalosa, no la hizo Peñalosa. Entonces, ¿por qué dicen que Petro en un año se atravesó? La extensión. Si 4 años de Peñalosa no la hizo la extensión, 4 años de Claudio no hicieron Los la extensión, accesos ¿por qué ahora norte-sur? asumen la responsabilidad de Petro cuando lleva un año, cuando esa responsabilidad Porque está distrital? negando la licencia Está ambiental, negando las, que es está competencia. a través del Petro lleva un Ministerio año. de Ambiente negando las licencias Carolina, para pero es que el Petro lleva un año. para la obra de la Boyacá. Se atravesaron en el San Juan de Dios para que no se... Eso significa no se que lo- Duque no se lo- se atravesó, significa que Santos II se atravesó. No, porque es Miremos que- el tiempo porque de los pueden gobiernos comparar. nacionales. ¿Cuáles gobiernos nacionales? Santos y Duque. 4 ¿Cuáles años. alcaldías? Peñalosa y Claudia, 8 años. En 8 años no lo hicieron. Y ahora es culpa de Petro, que lleva un año que no se compare haya los hecho. 4 No, es años que- es que lo redonditos. que Yo estamos no diciendo- voté por Duque, jamás votar por Duque. Pero el que más plata desde la nación le ha dado a Bogotá es ese señor. A todo señor, todo No, no. pero Puede, esa no es puede la que la discusión. teoría de ustedes Ustedes me es que dicen que Duque no Petro hizo, se atravesó o en que la Santos no hizo, no continuidad sé. de la Pero mire Boyacá. lo que está Eso diciendo es Petro. otra discusión, Heráclito, pero a lo que vamos es que Peñalosa hoy y Claudia Gustavo llevan 8 Petro años y no se llegó hicieron. No, a Entonces, parar ¿es culpa de las Petro obras que de lleva Bogotá. un año? Claudia ya logró la extracción, están en el trámite y ahí es cuando llega el gobierno nacional y dice, no, eso no. Y es Claro, absurdo Angélica, pero porque que es una extensión son 8 propuesta años por de el dos POT gobiernos. de Petro. Y lleva Pero Petro un ¿cuál año es
y le echamos la culpa que una obra del distrito no se hace. Llega a abortarle Heráclito, todo. ¿cuál es la justificación para que no le den la licencia ambiental a una obra tan importante como la Pregúntele a obra? Peñalosa y a Claudia, ¿por qué no la presentaron Que la antes? da la nación. Claro. Por eso la mismo, nación. pregúntele No engañes a los Peñalosa ciudadanos, y a Claudia. ¿Cómo que no de puedo la ciudad opinar? de Así fue como bloqueó. opinando. Eso Te hace invito, parte representante de la del plan Cámara, de a que ordenamiento sepas territorial y del el uso del POT suelo. no dice eso. Eso depende del uso del suelo, que es del Díselo al distrito. presidente, no es de díselo la al nación. presidente, Sí, sería porque el bueno que presidente estuvieran. es el que quiere que al ser mixto se monte un puerto que no está previsto en el POT, en el uso del suelo, que se monte aquí. En el Por POD eso están tienen que propuestos los dejar centros trabajar a integrales de Bogotá. movilidad que están en las entradas de la ciudad, en la autopista norte, en el POD. Afuera, no en el y corazón. ahí estarán los intercambios Se llaman modales, ILES. pasajeros y carga. Por eso es clave que el domingo Pero la una gente cosa- vote una cosa para por terminar la gente que discusión. no Ustedes no dejaron hablar esté al arrodillada representante al Cerrado. servicio de Digo, los Angélica, caprichos del perdón, gobierno nacional. para terminar una cosa que quiero dejar claro. El presidente de la República lleva un año. Un año. Y pico. Sí, 14 meses. Año y 2 meses. Peñalosa duró 4 años y Claudia Son competencias 45 distintas. meses. Bueno, en ese tiempo de Peñalosa y Claudia no se hizo ninguna obra de metro, se avanzó en algo y no, Sí, en se, algo, y no se hicieron, en un contrato no se hizo y la en el Avenida del Polo y no se 25%. hizo la extensión de la Boyacá, no se hizo. Se está haciendo, Pero ahora pero cuando la llega paran con Petro dice, licencia. es culpa suya que no hayamos hecho la tarea en 8 años.